Hola amigos, hoy os traigo la prueba de un Tesla, el Model Y, y además en versión performance y con tracción total, 462 caballos de eléctrico, toma ya. Tesla, me habíais pedido mucho que os trajese un Tesla y aquí lo tenéis. Además hemos empezado por el Y, que es el Tesla más vendido en el mundo. Ojo, quizá no sea esta la versión más vendida, la de 462 caballos con tracción total, pero bueno, nos va a servir para hacernos una idea y como primer coche en este canal, que nos gustan tanto los coches rápidos, no es un mal principio. Tesla es una marca que tiene muchos seguidores, es curioso, tiene muchos seguidores y mucha gente que está totalmente en contra de ella. Es muy curioso, no encuentras un término medio. Lo cierto es que el que lo prueba le gusta y se queda, y el que no lo ha probado o lo ha probado y no le ha convencido, pues lo critica mucho. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cuánto gasta, cuánto corre, todo, lo de siempre. Ya sabéis que si vosotros me pedís un coche, yo hago lo imposible por buscarlo. Ojalá me pidáis un Ferrari, un GTO o un Porsche 917 y os lo pueda traer. Sería todo un sueño. El Model Y es, digamos, está basado en el Model 3. Es un coche de 4,75 metros de largo, es 6 centímetros más largo que el Model 3. O sea, se puede decir que es la versión, os diría, no puede ser, es que está entre un sub, porque es más alto obviamente, y hasta lo podíamos decir que es un monovolumen, porque este coche está pensado hasta para 7 plazas, esta unidad tiene 5. Creo que en España no se vende la versión de 7, aunque yo sí la he visto y la he probado. La versión performance, ¿qué trae? De respecto al resto de los Model Y. Las llantas de 21 pulgadas, con este diseño de turbina que tiene un nombre Uber no sé qué, que no he sido capaz de memorizar. Uber Turbine, que son llantas de 21 pulgadas. Los otros dos versiones del Tesla, el que es solamente propulsión o el que es tracción total pero con menos potencia, tienen las llantas, uno de 19 y el otro de 20. También lleva los frenos performance, que van las pinzas pintadas en rojo y 355 milímetros de diámetro en los dos ejes. La medida del neumático es diferente en el tren delantero que en el trasero, atrás son más anchas, la suspensión es más, tiene menos altura con respecto al resto de los Y, que hay que recordar que el Y es ya más alto que un Model 3. Pues eso, la suspensión es un poquito más baja. Hablando de suspensión, es un paralelogramo deformable en las 4 ruedas, es decir, suspensión independiente en las 4 ruedas. Y lleva dos motores, un motor en el tren delantero y otro en el tren trasero, sin conexión mecánica, obviamente, porque los eléctricos hacen la tracción total así. Ahora os contaré un poco más de los motores. Además de las llantas, neumáticos lleva los Pirelli P0, la versión eléctrica. Está por aquí el logo, ahí lo estáis viendo, la versión eléctrica. Coincide que ya hemos probado varios rivales de este coche con este neumático, con lo cual cuando hagamos la prueba de seguridad o de vuelta rápida, bueno, este coche va a ser de vuelta rápida. ¿Cómo corre esto? Cuando hagamos esa prueba veremos las diferencias. Por lo demás, el aleroncito trasero, de fibra de carbono, y los pedales que llevan los pedales en aluminio. Eso es, digamos, lo que aporta el performance con respecto al normal. También lleva la velocidad máxima limitada a 250 km por hora, que eso en un eléctrico es mucho. Emplea dos motores, 215 caballos delante, 320 caballos detrás. Ojo, 320 caballos detrás. La batería es de 75 kilovatios hora útiles. Tesla no proporciona el tamaño exacto de la batería, pero sí te dice, bueno, de esa batería toda la parte que utiliza. Bueno, está bien, no está mal, realmente saber todo lo grande que es la batería, tampoco el dato de los kilovatios útiles precisamente es lo que más nos interesa.
Son 500, ¿cuánto, Nacho, de autonomía? 514. 514 kilómetros de autonomía WLTP. Homologa esa autonomía. Luego vamos a ver si eso se cumple o no. Y por lo demás, aquí lo estáis viendo, un coche pues con este diseño, con los tiradores estos raros, no lleva marco en las puertas, por cierto, el cristal está cristalado doble, la recarga, esto es importante, está aquí. Puedes recargarlo en corriente alterna hasta 11 kilovatios y en corriente continua hasta 250 kilovatios hora. Está bien, es un nivel de recarga, bueno, pues ya empieza a haber coches con más, lo que pasa que lo que tiene Tesla, que además lo tiene muy bueno, ya no es la capacidad de recarga del coche, sino la oferta que hay de cargadores en toda la red nacional y en toda Europa. Eso es, quizá es el punto más fuerte de Tesla. Por cierto, que el reparto de par entre el tren delantero y el tren trasero es variable a voluntad del conductor. En función del modo de conducción que lleves, tú puedes hacer que tire solo de un eje o que tire 50-50. Esto es importante porque luego en la vuelta rápida afecta, porque según te hagas tú el reglaje del coche, bueno, ya lo veremos. Vamos a ver el maletero. El instinto me había hecho irme hacia atrás, pero es que los Tesla tienen dos maleteros. 117 litros tiene el maletero delantero. Aquí ahora mismo estoy viendo pues el gancho del remolque, los triángulos de emergencia, el compresor y todo lo del kit reparapinchazos. Bueno, no está mal este maletero, no 117 litros, pues algo te apañan, sobre todo si quieres llevar ahí los cables. En cuanto al maletero trasero, fijaros, es de accionamiento eléctrico. Fijaros la altura, mira, estoy de puntillas, yo mido 1,79. Esto os puede condicionar dependiendo del parking donde paréis. Como sea muy bajo, ahí podéis tener un problema. Lo bueno es que da igual la altura porque es eléctrico y lo puedes abrir y cerrar tanto desde dentro como desde aquí. La capacidad del maletero. Sobre esto, a ver, tiene homologado 971 litros, pues son 971 litros sin la bandeja. No da el dato, por eso tiene un maletero tan grande, no da el dato Tesla de cuánto es, pero así todo es un buen maletero, Tiene esta bandeja que yo personalmente la quitaría, pero bueno, eso ya cada uno, porque para meter las cosas tienes que echarla un poco para adelante y en función de lo que metas te puede acabar molestando. Al final las que son así correderas aíslan menos, pero luego son más prácticas. Pero bueno, la puedes quitar y la puedes sacar y no hay problema. Desde aquí, desde el maletero, podemos abatir los asientos, que ya habéis visto que se dividen en tres partes prácticamente iguales. Podemos abatir eléctricamente los asientos. Y además tenemos esos dos huecos aquí a los lados y tenemos un hueco aquí inmenso donde llevamos los cables. El de Suco a Meneques y el de Meneques, porque ya para las cargas rápidas tienes que coger el cable que te viene en el supercargador. Y aquí tenemos el hueco que continúa. Y aquí tengo mi guioncito, que no puedo vivir sin él. A ver, os voy a hablar del precio y un poco también de los rivales. Hay que tener en cuenta la potencia que tiene este coche, que son 462 caballos y que es tracción total. Si nos vamos a eléctricos en ese rango, bueno, pues sí, hay coches entre 400 y 500 caballos, hay unos cuantos. Tened en cuenta que los coches eléctricos pesan, porque pesan. Y eso que este es muy ligero, este son 1995 kilos. No es un coche excesivamente pesado, pero los coches eléctricos pesan porque las baterías pesan. Entonces tienden a ser mucho más potentes que de lo normal. Por eso hay mucho donde comparar. Este Tesla, así, de serie,
está tal como está, con la pintura negra, porque la pintura negra y la blanca son a coste cero, y si ya metes la azul, la gris o la roja ya tienes que pagar, y una de ellas cuesta 3.000 euros, la otra era 1.700. El coche tal como está son 63.900. Os dejo un enlace ahí abajo de la gente de CarWow, que también trabaja a Tesla, bueno, pues por si os puede servir de algo. Pero básicamente son 63.900. Rondando ese precio y esta potencia, ¿qué tenemos en el mercado? Y que eso, que mida los 4,7. Pues mira, hay un Polestar, el 2, el Long Range Dual Performance Pack, toma ya, que cuesta 65.400 euros y tiene 476 caballos. Es un coche, es un centímetro más corto, pero podría ser una buena alternativa. Tenemos la alternativa idónea a este coche, que es el Ford Mustang, el Mach-E o el Mach-E GT, que son 487 caballos, tiene un poco más de potencia, pero cuesta 85.000 euros. ¿Por qué cuesta 85.000 euros? Porque tiene una batería de casi 99 kilovatios hora, tiene una batería más grande. Ahí están apostando un poco más por la autonomía. Tenemos el Mercedes, el EQC 400, pero claro, es que este, con 408 caballos, este se nos va a 85.000 euros. Uf, es mucho. Es que, claro, es que estos precios ya, tiene 500 litros de maletero. Tenemos un Volvo, el XC40, el Recharge Twin Ultimate, con 408 caballos, pero este es un coche de 4,4 metros, es más pequeño, 61.000 euros. Bueno, el Model 3, si os ha parecido caro, pues un Model 3 cuesta 60.000 euros. Es un coche, pues eso, ya os he dicho, es un poquito más pequeño. En Kia tenemos dos opciones con el V6, el V6 y el V6 GT. El V6 cuesta como este, más o menos, 65.000, pero son 325 caballos. Con el sistema del Ioniq 6, os dejo aquí el enlace del vídeo del Ioniq 6, que os puede gustar verlo si os gustan los eléctricos. Y tiene 510 litros de maletero, tiene más maletero que este. Y luego tendrías, así más potente, el Kia EV6 GT, que cuesta 72.000 euros y son 585 caballos. Esas, digamos, que son las alternativas. Por cierto, no os he dicho que por 1.350 euros le puedes poner una bola de remolque y puedes tirar de 1.600 kilos. Vamos a ver el interior y salimos a la calle, que estoy deseando salir a la calle y volver aquí al INTA, porque es que esto, ya viniendo aquí, el coche corría, ahí dentro, yo no me he traído el casco. Venga, vamos a ver el interior. Colocamos la bandejita y cerramos. Nacho, ¿estás preparado? Del interior, simple, está todo aquí concentrado, pero bueno, la llave es esto que veis aquí. Esta es la llave, la puedes llevar en la cartera y bueno, pues es que no te hace falta ni sacarla. Si hay algún problema, se bloquea el coche, con ponerla aquí, el coche ya la detecta. También la puedes apoyar en la ventana y lo ves. El móvil, no sabes qué hacer, o las llaves, fijaros qué hueco más grande. Las llaves de casa las puedes dejar ahí, las puedes dejar aquí, estos huecos son grandes y están bien forraditos con goma. El móvil, tenemos aquí dos huecos para móvil, y los dos con carga inalámbrica, y además tenemos conexión plena por inalámbrica del móvil con el coche. Pero es que además con la aplicación Tesla puedes hacer de todo con la aplicación desde el móvil. Eso, la verdad, está muy bien resuelto. ¿Qué nos encontramos aquí? Unos asientos que sujetan muy bien el cuerpo, son cómodos. El espacio detrás, ahí tenéis a Nacho sentado para que veáis que no hay un gran espacio en anchura de plazas, pero en altura y espacio para piernas está bien. Por cierto, Nachete, no seas guarro. El volante, si lo veis, no puede ser más simple. Tiene estos dos mandos, y desde estos dos mandos puedes hacer muchas cosas, pero siempre tienes que acudir a la pantalla. Desde aquí manejas lo que es el coche, la D, la N, la R, para que el coche ande. Desde aquí los intermitentes y el limpiaparabrisas. Y ya. Tenemos un techo panorámico de cristal y ya, ni siquiera, si os fijáis aquí, ni siquiera tenemos guantera, pero claro, aprietas aquí
y te aparece una guantera de la nada. Todo está aquí. Todo está aquí. Tienes cualquier cosa, tienes que dirigirte aquí. La velocidad está en esta esquinita de aquí. Cuando vas en marcha, ves aquí. Sí que tienes que ir mirando de reojo. Eso es una cosa que echo de menos. No verla de frente, aunque fuese aquí, incluso proyectada en el cristal. Bueno, es así. Desde aquí lo controlas todo, le das al botón coche y tienes, mira, los controles, luces, ventanas, intermitentes, intermitente limpia parabrisas, retrovisores, e incluso desde aquí controlas ¿veis? La columna de la dirección, tanto si es para adentro como si es para afuera, tiene reglaje longitudinal también. Desde aquí, pedales y dirección. Tenemos distintos modos para aceleración o para la dirección. Para aceleración, relax y deportiva. Y para la dirección, confort, estándar y deportiva. Pero es que además, si arrancamos el coche, me dice que ponga la llave, si arrancamos el coche, que ya está arrancado, podemos tener el modo de parada, que es que llegue a los semáforos usando el one pedal y que se llegue a parar del todo o que se quede el coche un poquito libre, en modo deslizamiento, rodar o retener. Y tenemos aquí el track mode. El track mode es el modo de circuito que cambia, le estáis escuchando, se pone a refrigerar más todavía las baterías y además lo puedes personalizar. Y lo puedes personalizar, puedes pasar el par al motor delantero, pasar totalmente el par al motor trasero o dejarlo, bueno, pues donde a ti te guste. También puedes controlar el control de estabilidad para que actúe o no actúe, o la capacidad del freno regenerativo, ¿vale? Puedes seleccionar distintos modos. Aquí hay un derrape predeterminado, el modo Garage Days. Y luego tenéis pues, carrera predeterminada, incluso puedes hacer que te grabe, que te cronometre, o sea, es que puedes hacer lo que quieras. Pero vamos a quitar el modo track para que silencie un poco el coche. Asistencia off-road, tracción libre para sacar el coche de un barro. Aquí tenemos los modos de carga, desde aquí abrimos el puerto de carga. Podemos verlo esto en kilómetros o podemos verlo en porcentaje de batería. Ahora con un 57% tiene 275 kilómetros de autonomía. O sea, el tema de la programación de la carga y de todo lo referente a la batería y a su recarga lo puedes gestionar desde aquí o desde tu móvil. Y le puedes decir al amperaje al que quieres que cargue, lo que sea. Piloto automático. Esto es una opción. Se llama piloto automático, el autopilot. Que en España, en Europa, no es un piloto automático, no es conducción autónoma 100%. En España está limitado a un nivel 2 y tienes dos opciones distintas de conducción autónoma. Eso que lo explique mejor el vendedor o lo veis bien en la web, porque esto es algo que de verdad en España pues poco vas a poner. Seguros, seguro de niños, es que luces, pantalla, tienes hasta modo de limpieza de pantalla, los trayectos que has hecho, el consumo. Fijaros, ahora estamos en 25,8, pero es que claro, es que estamos aquí en el circuito, navegación, todo, seguridad, es que tienes de todo. Pero es que además luego tienes esta pantalla, aquí vas viendo el navegador que funciona de maravilla y luego tienes distintas opciones de gráficas. Aquí está Spotify, cámaras y luego pues cualquier cosa, como por ejemplo, ¿sabéis que puedes hacer que el coche hable? Mirad quién viene por ahí. Nacho, tu mierda no come, mirando está un Zoe. Véndelo. Pero ¿quién está diciendo eso? Buah, como le pille, ya verás. ¿Ves? Puedes hacer lo que hemos hecho a Nacho, la broma que le hemos hecho antes de los pedos, espectáculo de luces, puedes hacer que el coche haga... que puedes hacer mil cosas, hasta relajarte con una chimenea. ¿Todo esto para qué sirve? Bueno, tened en cuenta que al final en un coche eléctrico tienes aquí hasta juegos. Puedes jugar al solitario, al ajedrez, te puedes descargar juegos. Tened en cuenta que en un coche eléctrico pasas tiempo en el coche esperando a que cargue. Bueno, pues te estás jugando un solitario o estás jugando al ajedrez.
Útil no es, hace el coche más rápido, no es, pero está ahí, igual que tienes Netflix, Disney, YouTube, Twitch, anda, mira, podéis ver desde aquí Garage Days, así que ya sabéis. Bueno, vamos a salir a ver cómo se comporta esto en la calle y a ver todo esto, que esto, os digo una cosa, esto abruma. La primera vez que coges el coche abruma, pero a medida que va pasando el tiempo es como esto. Es como esto. ¿Veis aquí que el logotipo este? Pues es exactamente igual. Exactamente igual. Llega un momento que te haces de esto y no quieres otra cosa. De ahí a que estén los locos por los Tesla y los que no son locos por los Tesla. Y los locos por los Tesla, que sois muy pesados, os lo tengo que decir, sois todos muy pesados, que nos queréis meter el Tesla hasta la... vamos... sois muy pesados, pero también son igual de pesados los anti-Tesla, o sea, estáis ahí, chicos, hay un término medio, acordaros, en medio está la virtud. Pues llega un momento que es cierto que como que te engancha, porque esta pantalla funciona muy bien, es reactiva, y el problema que tienes no es cuando estás con este coche, es cuando te bajas de este coche y te coges un coche normal y encuentras una pantalla que ya no es todo tan intuitivo, que ya es todo diferente. Tú vas a un Mercedes y tiene una buena pantalla, todo está en su sitio, pero te das cuenta que aquí hay muchísimas cosas, es que desde aquí haces todo. Venga, ahora sí, vamos a salir a la calle y vamos a ver cómo se comporta esto, a ver si es tan bueno como lo pintan. El placer de conducir un coche eléctrico, sí. Placer de conducir un coche eléctrico. A ver, sacaros de la cabeza, los que no os gustan los eléctricos, sacaros de la cabeza el tema de recargas, el tema de precios, vamos a centrarnos en lo que es en la tecnología y funcionamiento. Al final, llevar un coche eléctrico tiene cierto placer. Este silencio, el confort de marcha, te quita estrés, bueno, pues son cosas buenas que tiene el coche eléctrico. Otra cosa es toda la infraestructura, todos los precios, todo lo que os he comentado, que al final, bueno, eso es una cosa que tiene que valorar cada uno. Pero nosotros aquí lo que hacemos en este canal es probar coches, y ahora lo que estamos haciendo es probar un Tesla, y os voy a decir cómo funciona. Luego el entorno ya, eso es cosa vuestra, a analizarlo. Tiene un rodar muy agradable, suspensiones es cómodo, no, a pesar de la potencia que tiene, la altura, el coche se comporta bien, pero se comporta bien con sensaciones buenas, es decir, no sientes mucho el peso. Es de los eléctricos en los que menos siento el peso conduciendo. En carretera se mueve con soltura, incluso con agilidad. Puedes ir mucho más rápido de lo que realmente luego vas a ir, porque siempre, bueno, está la autonomía y siempre vas a ir pensando en ella, ¿no? Pero te puedes mover mucho más rápido en una carretera de curvas, de verdad. Es rápido, o sea, es nivel... O sea, es un coche deportivo, se puede tachar, o sea, te puede tildar de deportivo perfectamente. Cosas que no me gustan, pues la velocidad está aquí, ya os lo he comentado, la tienes que mirar aquí de reojo. Aquí con esta toma estáis viendo un borde de pantalla muy grande, pero esta pantalla no te quita visibilidad. Hay muy buena visibilidad hacia adelante, muy buena luminosidad, sobre todo por el tema del techo. Aunque aquí en España, en zonas de mucho sol, en verano, yo no sé, aunque no transmite mucho calor, pero claro, estamos todavía no ha llegado el verano. Pero aquí hay mucha luz. La visibilidad trasera es muy buena por las cámaras, muy buena por los retrovisores, por el retrovisor central no tanto, porque la ventana trasera es pequeña y está muy inclinada. Pero como es el coche del mercado, o la marca del mercado, que mejor información te dan sobre lo que está ocurriendo en tu entorno, pues al final, bueno, pues la visibilidad lo tienes, o sea, yo le doy una nota muy alta, a pesar de lo de la ventana trasera. El coche lo aparcas bien, igual, por lo mismo, porque tienes unos buenos sensores. Vamos a ver, una cosa que tiene muy buena Tesla es lo que os acabo de decir, cómo cuida el entorno, cómo lo vigila, y tienes sensores de todo tipo, cámaras de todo tipo, que incluso cuando dejas el coche apagado puedes hacer que grabe a todo el que se acerque y toque el coche. Pero todas esas cosas que a lo mejor, al menos en España, no le damos tanto valor, todas esas cosas sirven que, por ejemplo, cuando vas a aparcar,
te vaya detectando al centímetro y puedas llegar a ajustar el coche muy bien. Ya os he dicho que la pantalla esta es una maravilla, pero lo que no me gusta es que cualquier cosa que quieras hacer tienes que pasar por ella. Aquí, por ejemplo, ahora quiero tocar algo y retrovisores, pues tengo que venir aquí, darle a retrovisores, desde aquí mover con los mandos. Esto es que me está frenando un coche delante y me avisa. Gracias, Tesla. Tienes que mover aquí con los mandos. Bueno, pues es que al final distrae en todos los coches estas pantallas. Si nos venimos aquí a pedales y dirección, tenemos los modos de conducción, que puedes tener la aceleración relajada o deportiva, o los modos de dirección confort, estándar o deportivo. Si yo ahora quisiese poner el modo track, no podría, porque tengo que parar, poner la P y activar el modo track. Igual que tampoco puedo activar el modo parada, que también tengo que hacerlo con la P. Eso, el modo parada es cuando tú llegas al semáforo, si quieres que el coche se quede parado o que deslice o algo así. Echo de menos, aunque a medida que vas usando el coche se te va olvidando, echo de menos el poder dejar el coche en rueda libre cuando yo quiero, o que tenga máxima retención cuando yo quiero. Al final lo gestionas desde el pedal y funciona muy bien, porque llegas hasta el semáforo y te paras y el coche se queda totalmente parado, o en carretera dices, ahora quiero que vaya en rueda libre a vela para, bueno, es una bajada para que consuma menos, y lo puedes hacer todo a través desde el pedal. Pero hay otros coches en los que lo gestionas o con unas levas o vas apretando botones y lo vas cambiando. Bueno, son gustos personales. El caso es que en el momento que te acostumbras a conducirlo, quizá no lo echas tanto de menos, pero así todo yo sí lo habría puesto en este coche, porque podrían hacerlo, es solo una programación de la electrónica. Una cosa que sí que de verdad tiene algo, no sé qué tienen los Tesla, pero tienen algo que cuanto más lo usas, más te gusta. Me ha pasado a mí que, mirad, que cojo muchos coches, que tengo mi eléctrico, que he cogido muchas lavadoras, que he cogido muchos coches de V8, gasolina, atmosféricos, turbos. Al final, estás usando el Tesla, nosotros lo tenemos una semana solo, pero estás usando el Tesla y es agradable, y luego la experiencia de carga es agradable, dentro de lo que es llegar, tener que parar y cargar, que como en todos los coches eléctricos, pero en este llegas, lo enchufas, te olvidas, pagas y tiras. No sé, es todo, no sé cómo explicaros, tiene algo, a lo mejor es estupidez pura y dura, como lo que os he dicho antes de la manzanita o lo que sea, pero a mí me lo ha transmitido, no sé. Bueno, vamos a ver primero lo que gasta. Este coche basa todo en la pantalla central. La pantalla central es de donde se controla todo, y al final pues tenemos una pantalla con ruedas o unas ruedas con pantalla. Eso no es malo, es otra forma de hacer las cosas. De hecho, fijaros que la mayoría de los coches, la mayoría de las marcas están imitando a Tesla en esto. Quizá aquí hay demasiadas cosas, pero bueno, no lo veo mal. Vamos a ver. Os iba a hablar primero de las prestaciones y la vuelta rápida, pero he decidido empezar por el consumo, porque como ha hecho un consumo, cosas interesantes en el consumo, y como ha hecho cosas interesantes en la vuelta rápida y en las aceleraciones, y aquí nos gusta más el dinamismo, pues os dejo para el final lo bueno que va a ser la vuelta rápida. Pero es que no es malo tampoco de lo que os voy a hablar, que es el consumo. Hemos mandado a Ned. Hola, Olita, vecinito. Ned ve un coche etiqueta cero y se pone a levitar, entra en trance, porque es una cosa que le vuelve loco, el no ir contaminando. Le hemos mandado a hacer el mismo consumo que hacemos siempre, a la misma velocidad, en el mismo recorrido, e intentamos siempre con las mismas condiciones de todo. Y fijaros lo que ha salido, mirad la tabla. 17,1 kilovatios hora a los 100 en carretera. A ver, vamos a comparar prácticamente lo mismo que ha hecho el Hyundai Ioniq 6, que tiene 325 caballos, que es un coche más aerodinámico y menos voluminoso.
y ha hecho prácticamente el mismo consumo. Es que ha hecho el mismo consumo que un Cupra Born de 204 caballos. Me parece, sinceramente, me parece brutal. Y eso que este coche gasta más que un Model 3. Ha gastado menos que el BMW i4 M50 y, por supuesto, mucho menos que el Mustang, el Mach-E GT. Curioso, ¿verdad? En ciudad, pues en ciudad se ha ido a 20 kilovatios hora. Ha gastado un poquito más que un Born. Curioso. Y ha gastado un poquito menos que el i4 M50. A ver, aquí ya el coche que sea voluminoso, el peso, es que el consumo de 12,9 del Ioniq es algo que se sale de lo común. Pero ya estáis viendo, 18 gastó el Mustang, gastó un poquito menos en ciudad, pero en carretera gastó mucho más. Pues ya habéis visto, estos consumos están muy bien. Vamos a ver, el coche homologa 18,5 kilovatios hora a los 100. Nosotros, si hacemos una media 50-50 entre el consumo medio de carretera y el consumo urbano, nos sale 17,3, un poquito menos que lo que anuncia la marca. Con 17,3 kilovatios hora y batería de 75 útiles, nos salen 433 kilómetros de autonomía teórica. Oficial tiene 514 de autonomía teórica. Si usamos el consumo medio oficial, que es 18,5, y hacemos el cálculo, nos saldrían 404 kilómetros de autonomía, frente a los 514 que anuncia la marca. ¿Dónde está esto? Bueno, pues esto está en que para homologar el consumo de los 514 han utilizado la batería completa, el valor de la batería completa, y no han utilizado el valor de la batería útil. Esto ocurre en todas las marcas, ¿eh? No os vayáis a pensar, esto ocurre en todas las marcas, que claro, ellos hacen el cálculo de esta forma. Aunque en la WLTP salen a rodar y hacen pruebas. No sé, desde luego nosotros más de 400 kilómetros no hemos conseguido hacer. Nos hemos quedado pues cerca de eso, de los 430 que anuncia la marca. A ver, vamos a ver lo que corre. Vamos a ver lo que corre, que es mucho. Este coche está limitado a 250 kilómetros por hora, con lo cual aquí no hay límite de velocidad. Y ya os digo que en el anillo aquí corre. El 0,50 lo ha hecho en 2 segundos. El 0,100 en 4,2. Anuncia oficial 3,7, pero vamos, 3,7, 4,2 está ahí. Los 200 kilómetros por hora los alcanza en 16,7 segundos. Y los 1000 metros los hace en 23,3, saliendo a una velocidad de 221 kilómetros por hora. El 80-120, 2,44. Vamos a ver qué rivales hay aquí que hayan sido más rápidos que él. Aquí vemos el BMW, el i4 M50, este coche tiene más potencia, hizo los 1000 kilómetros en 22,6. 22,6, luego es mucho más rápido, bueno, 23,3 a 22,6. Es más rápido. Y en cambio os he puesto en la tabla, que aunque está fuera de orden, os he puesto aquí abajo el Mustang, el Mach-E, que hizo 26. 3 segundos más prácticamente. Para que os hagáis una idea, siendo más potente, para que os hagáis una idea un poco de qué nos vamos a encontrar en el circuito. Desde luego que el coche es muy rápido. El coche es muy rápido. Le pasa como a todos. Os digo, lo que os digo ahora es equivalente al Mustang, al i4 M50 que probamos. No vas a estas velocidades, porque si vas a estas velocidades la autonomía obviamente se resiente. Estos son coches que al final vas a viajar a tus 120, 140 como mucho, pero si quieres llegar más lejos, pues al final bajas el ritmo. Y llega el momento interesante del vídeo. De todo el vídeo, a mí esta es la parte quizá que más me ha llamado la atención, y es la vuelta rápida. Os he dicho que antes que tú puedes controlar desde qué eje quieres que tire más la potencia o el par, si del trasero, del delantero o de los dos por igual. Hemos optado por hacerlo porque hemos probado distintas configuraciones. De hecho, en el vídeo estáis viendo que el coche hace muchas cosas de rapa y esas cosas. Hemos
hemos optado a hacerlo pues como viene por defecto en el modo performance, para sacar el tiempo, que además hemos detectado que es la forma más rápida de que te salga el tiempo. Y esto es lo que ha salido. A ver qué os parece. A ver, llevo el Track Mode con la selección que el coche recomienda para el Track Mode, ¿vale? Porque si no nos podemos volver locos a ver qué reparto de tracción es el idóneo y tal, ¿vale? He quitado el climatizador, aunque en este coche no debería afectar. A ver, está off, lo tenía puesto. Y ya está. Y ponemos un modo Santa Claus. Bueno, no, joder. A ver. Vale, pedales y dirección. Vale, llevo el Track Mode, ¿vale? Llevo el Track Mode, venga, vamos allá. Madre mía, cómo empuja esto. Y tengo que frenar. Jesús, ¿cómo corre esto? A ver, vamos allá. Me da miedo abrir gas. A ver, aquí. El caso es que el coche va por su sitio, pero me da miedo abrir gas, acelerar. Ahí ha sonado algún clonk. A ver. Fijaos que el coche, mirad cómo va, cómo redondea de atrás, cómo me ha ayudado. A ver la frenada en apoyo. Vale, se nota que está todo desactivado, pero es de los eléctricos que menos noto el peso. El neumático ya está totalmente fuera de su temperatura, como era de esperar. Por eso está chillando tanto. $24.65. $24.65. Esto es un tiempo rápido para un eléctrico. No sé si esto iba dando golpes, iba sonando, ya el micro, no sé. A ver, que me ordene. Me acaba de pasar. Me acaba de pasar lo mismo que me pasó con el Taycan. Y es que se me ha ido la cabeza. O sea, en cuanto he parado ha sido como... esto corre mucho, o sea, es muy rápido entre curva y curva. Y luego... es que luego va bien, es que luego lo metes, al principio le escuchabais que no chillaba mucho del tren delantero, pero luego ha empezado a chillar más porque se ha sobrecalentado el neumático, que es lo que pasa con el 90% de los coches que no llevan un semi-slick, que llevan un neumático normal. No siento el peso en la frenada. Hay una frenada que ha hecho clon, creo, he debido pisar una piedra o algo porque el coche iba bien y no ha hecho nada. El tiempo 24.6 es muy bueno. Dirección, metes dirección. Estos coches se llevan mucho con el acelerador. Qué estupidez acabo de decir, ¿verdad? Estos coches se llevan mucho con el acelerador. Cuando tú estás apoyado en mitad de la curva, con un poquito de par que le apliques va un poquito mejor que si lo dejas suelto. De atrás te ayuda, te redondea de atrás. Me he dado antes esta misma vuelta con las ayudas conectadas, porque me quería hacer un poco a las inercias del coche, me quería hacer un poco a todo, y el control de estabilidad funcionaba muy bien. No te hacía cosas raras, iba por el sitio y no es de eso que tú llegas, aceleras y notas que me está el control de estabilidad, me está matando, no, al revés,
no sé, lo veo buscando la seguridad, lo veo bien. Buscando la deportividad, tiene deportividad, pero vamos, es que, bueno, claro, con la potencia que tiene, pero es que al final un coche así elevado, que tú le pones esta potencia y te pones aquí a ir rápido, voy a mirar a ver de todos los coches que han pasado por el canal, con esta altura, ¿cuál es más rápido que este? Que yo creo que, no lo sé, bueno, ahora lo veremos. Pero vamos, seguridad muy bien y comportamiento muy bien, comportamiento deportivo muy bien, comportamiento deportivo muy bien. Voy a, de verdad, me ha costado hablar, se me ha ido a la cabeza, porque ya no es lo que corre, es cómo corre, cómo acelera, cómo... Bueno, ya habéis visto las prestaciones, lo que corre. Madre mía, qué salvajada. Coche eléctrico, y no me he aburrido en la vuelta, no me he aburrido. No os intento vender el coche eléctrico, que no os lo intento vender, no lo intento colar. Esto cada uno que decida lo que necesita. Pero es que esto ya es conducir, esto ya se puede conducir. Bueno, se lo voy a contar a Nachete. ¿Qué os ha parecido? Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cómo va, cómo se comporta, cómo hace la transferencia de pesos, cómo tracciona, cómo frena. Yo había probado muchos, bueno, he probado, yo creo que todos los Tesla, el S, he probado el grande, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y he probado el Model 3. Y al final los coches iban muy bien, pero no los había metido nunca en un circuito. Y esta es la primera vez que lo meto en el circuito. Había oído hablar mucho que estos coches se calientan en las vueltas. Bueno, pues no nos ha ocurrido. No nos ha ocurrido. Hemos salido, hemos hecho... Además es que lo hemos hecho. Salimos, hicimos la aceleración, la repetimos 3 veces para asegurarnos que el dato era bueno. Y luego nos metimos en el circuito y hemos estado dando vueltas y grabando las tomas y el coche no se ha calentado, no ha habido un calentamiento de baterías con lo que nosotros hemos hecho. Estamos a 22 grados hoy y no creo que llegue, no sé. Bueno, habéis visto el tiempo que ha hecho, 24.65, o sea, 24.65 es rodar como un Mustang pero con el V8, con un Mustang GT, el California Special, más rápido que el BMW i4 M50, BMW i4 M50 con 544 caballos, que era más rápido acelerando, bastante más rápido acelerando. Resulta que aquí en el circuito ha sido más lento. Y qué curioso, con el mismo neumático, a igualdad de neumático, con lo cual el factor neumático aquí no influye. Luego, Tesla ha hecho un buen coche. Ya os dije en el vídeo del i4, lo tenéis ahí, que ese coche me había gustado mucho, me había gustado cómo iba, cómo entraba, cómo salía de la curva. Sí que es cierto que ese coche, cuando tú aplicabas gas, tardaba un poquito más en entregarte la potencia. Es que este te la entregan, o sea, es que te hace caso en todo lo que le dices. Tened en cuenta que el BMW i4 son 544 caballos y 2.290 kilos, y este son 462 caballos y 1.995 kilos. Luego este tiene una relación peso-potencia de 4,3 y el BMW de 4,2, incluso tiene mejor relación peso-potencia, pero al final el Tesla pone la potencia mucho mejor en el suelo. Si nos fijamos, mira, os pongo esta tabla, aquí tenéis todos los coches eléctricos que hemos hecho, para que veáis un poquito las diferencias de tiempo entre unos y otros. Obviamente el Porsche Taycan Turbo S son 761 caballos, se ha ido a 21,9, ese coche es inalcanzable, pero inalcanzable. Pero me llama la atención que el Mustang Mach-E GT, que haya rodado con sus 487 caballos, que haya rodado en 29,3, que está muy lejos de los 24,6, un coche que es muy rival de este. Claro, es que este coche tiene 98,7 kilovatios hora de batería, mientras que el Tesla tiene 75, y por eso la diferencia de peso son 2.348 kilos, lo que pesa
un Mustang, y en cambio este son 1995, como ya os he dicho. Bueno, ¿qué os ha parecido el primer Tesla? ¿Os ha gustado? ¿Os lo esperabais así? Dejádmelo en los comentarios. Yo sabía que el coche iba a ir bien, no sabía que el coche iba a hacerlo también en el circuito en la vuelta rápida. De hecho, yo en la vuelta rápida la he afrontado como vuelta de seguridad, de prueba de seguridad, como hacemos en otros coches. De hecho, ya habéis visto que ni me he puesto el casco. Y luego cuando estaba en la vuelta he dicho, me tenía que haber puesto el casco, porque al final el coche es muy rápido y ha hecho un tiempazo. Pues eso es todo, amigos. Os dejo abajo el enlace de nuestra ropa, que hay cosas muy chulas, que te puedes coger esto en sudadera o en una camiseta o hasta en una gorra si quieres. Os dejo los enlaces a temas de precios, a las fichas técnicas. Bueno, acordaros que siempre abajo en la descripción tenéis un montón de cosas. Os emplazo para ver el siguiente vídeo y os animo a que os suscribáis, que le deis a la campanita y que tengáis en cuenta que tenemos suscriptores. Así que si os queréis suscribir al canal, sois bienvenidos. Y dejad comentarios, que me gusta mucho leer los comentarios y saber lo que opináis. De este coche hay tanto detractor y hay tanto amante que estoy convencido que se va a liar buena en los comentarios, como ocurre siempre. Pero os digo una cosa, a los detractores, esto no es tan malo como lo pintan, y a los amantes de estos coches, esto tampoco es tan bueno como lo pintáis. Siempre hay que buscar el término medio, y aquí lo vais a encontrar, en Garage Days. A ver, Nachete, te puedes despedir ya si quieres. Adiós. Vende el Miata, ¿eh?